Bueno, entonces, buenos días. Vamos con este tema, el consentimiento informado. En este caso, me he focalizado específicamente en el consentimiento referido a la parte de investigación, ya que era el propósito de este taller. Ya les han comentado, tanto la profesora Marisa como la profe Gladys, que también se da el consentimiento informado en el área clínica con algunas variantes, pero que ya habrá en otra oportunidad. Ok, muy bien. ¿Será que no quiere? Ajá. ¿Y se nos fue? Ojo. Y fíjate que... Y lo bueno es que, a ver, ok, pasó. Bueno, cuando estamos hablando de un consentimiento informado, también de esto señaló la profe Gladys, nos estamos refiriendo precisamente a la parte operativa del respeto al principio de autonomía de toda persona. Ya ella nos hablaba de que la norma moral es no coartar la libertad de la persona y eso lo operativizamos en nuestro día a día y en la investigación cuando aplicamos el consentimiento informado. Esto está totalmente de acuerdo con todas las normativas nacionales e internacionales, lo vemos en nuestra Constitución, en buena parte de la legislación que regula la actuación y en las leyes de ejercicio, como lo dijo Marisa, fundamentalmente en la ley de ejercicio de la medicina, porque en otras no, por lo menos en la enfermería no está registrado. Entonces, ¿qué nos dice aquí esta declaración de los derechos humanos? Que todos los hombres nacen libres o iguales, con dignidad y derecho. Y es su derecho a la libertad, al respeto, es precisamente, digamos, la esencia. Y algo que sucede con los derechos humanos es que no existe una jerarquía. Cuando se habla del respeto al otro, incluye todo. Partimos entonces ya de lo que es la persona. También nos los mencionaba la profesora Gladys, que es ese hombre inteligente, racional, libre, poseedor de una dignidad, capaz de cuestionar, con capacidad de investigación y de realizar investigación de una manera empírica y de manera racional. Ese hombre es persona, por lo tanto, es moral y es libre. El hombre es un fin en sí mismo. Esta es la declaración de Kant que dice que como tal tenemos que tratarlo en todo momento como un fin en sí mismo y no como un medio. Es por eso, de aquí es precisamente donde radica ese concepto de la dignidad. De otra manera sería verlo como un objeto. El consentimiento informado eh, busca que el investigador proponga, informa y solicite la autorización al sujeto, a la persona que va a ser parte de esa investigación para formar parte de ella. Busca precisamente reconocerle, valorarle su dignidad, respetarle todos sus derechos. El consentimiento informado lo tenemos que ver entonces como la evidencia clara que lo respetamos, que lo valoramos en su condición. Y ese respeto es lo que va a permitir generar confianza y a su vez permitir una buena relación. Esto lo del consentimiento informado es tan importante que es el vínculo que va a permitir en todo momento garantizar que se está respetando, comprobando cómo se va evolucionando el proceso, en donde la persona va a poder ejercer esa capacidad de decidir en todo momento, porque la libertad la vamos a medir por la capacidad de decidir, que eso es precisamente la autonomía.
En nuestras bases legales está, aquí simplemente se menciona la Constitución con su artículo 46, el numeral 3, cuando plantea que ninguna persona podrá ser sometida sin, a un experimento o a un examen médico o a un trabajo de laboratorio sin que él lo haya consentido. Si nosotros revisamos alguna de nuestras legislaciones que se derivan precisamente de la Constitución, lo que es la LOGNA, lo que es la Ley contra la Violencia de la Mujer, la misma LOCIMAC, que es la Ley de Condiciones Medio Ambiente del Trabajo, ellos tienen referencia a esto. Ahora, para nosotros poder hablar que realmente se cumple un consentimiento informado, y esta es quizás la lámina que yo diría, yo me siento feliz si esta lámina se la llevan grabado. Hay 4 condiciones que tienen que cumplirse para yo poder hablar que el consentimiento sea cumplido. No es que yo le he dicho a la persona, mira, tú vas a formar, ven, a mi favor, no, no es nada, simplemente te vamos a tomar una muestra y te vas tranquilito. No, es que esa persona tiene que haber cumplido con 4 requisitos, aquí están expresados. El uno, tengo que recibir la información. ¿Qué información? La que la persona requiere. ¿Cuál va a ser el nivel, la profundidad, el número de veces que se da información? Lo que la persona solicita. No la que yo diga que la persona necesita conocer, no. Es cada uno el que va a decir, necesito más. Un momentico, venga. Por eso que debe haber un vínculo estrecho, continuo. Es más, el término es, el consentimiento es un proceso, porque no es algo que se hace en un momento, sino que tiene que estarse renovando. Es como un contrato en donde ya no estoy de acuerdo contigo, que, bueno, si logramos divorciarnos, con más razón, poder romper un vínculo como el que se establece para un consentimiento. Pero además de que se suministra la información, tenemos que garantizar que la persona lo haya comprendido, porque resulta que puede ser una información que para mí es obvia, pero ¿y para el otro? ¿Dónde estoy haciendo el estudio? Entonces, por eso es que tengo que cuidar muy bien y hay mecanismos como invitarlos a que hagan preguntas, decirle nos podemos volver a ver después, cualquier inquietud te comunicas, etcétera. Luego, la persona tiene que ser competente para decidir, porque, bueno, y por eso es que lo vamos a ver más adelante con lo que son los grupos vulnerables, porque si la persona no tenemos cómo verificar ese nivel de competencia, entonces tienen que intervenir otros mecanismos que garanticen que realmente los derechos, la integridad de esta persona están siendo considerados en todo momento. Y eso que decía Marisa, de que nos consideran como los antipáticos de la partida, es muy cierto, ¿no? A mí me ha tocado a veces que yo soy jurado de una tesis, soy jurado de un trabajo de ascenso y de repente yo pregunto, ay, ¿cuáles fueron los criterios y cómo se hizo tal situación? Porque fíjese, aunque la facultad del posgrado exige que haya la revisión de un comité de bioética, ¿sí? Pero para los ascensos no se exige. Entonces, cada vez, yo que he sido jurado de tantos ascensos, cuando lo pregunto me miran así como, y además hubo una persona que era compañero mío jurado y me dijo, ay, profe, si fuera por esa norma, nadie ascendería aquí. Entonces, esos son conceptos que tenemos que ir porque es muy bueno, lo decía Maritza, puede ser muy buena la intención, pero no basta. Y los poquitos que conozcamos algo de derecho saben que la buena intención no te salva de asumir las consecuencias. Y de ahí tan importante ese principio de responsabilidad. Y luego la voluntariedad, es decir, que la persona tiene que decidir de manera libre. Y vamos luego a ver ejemplos de cómo este elemento puede verse dificultado en algunas situaciones. Entonces,
Tenemos aquí que esta información y la comprensión tenemos que haberla verificado, comprobado que de verdad la información ha llegado, que el consentimiento, póngale, en caso de que sea una investigación en el área clínica, tenemos que cuidar que el que pide el consentimiento, no debe ser la persona que está vinculada en el hecho clínico, porque ahí se crea un nivel de dependencia. Y por otro lado, garantizar en todo momento, por eso es que se piden testigos, etcétera, que no haya ninguna intervención de hechos como coacción o manipulación. Puede ser que de repente yo apresurada por tomar recolectar una información, me viese tentada a decirle, pero llénalo, no importa, hazlo, que mira que estoy apurada, necesito una muestra de tanto. O casualmente alguien me decía recientemente algo así, y me decía, es que me dijeron que necesitaba 60 como mínimo y apenas lleva 30. Yo, pero ajá, pero date tiempo. A lo mejor es más fácil que yo como investigador me dé un tiempo y no que comience a integrar personas sin que tengan necesariamente el criterio de inclusión. Ahora, caemos entonces a que esto tiene mayor cuidado y hay que ser mucho más cuidadosos cuando hablamos de poblaciones vulnerables. Fíjense, hablábamos de que la persona tenía que demostrar, tener evidencia de que lo ha comprendido y que está en capacidad de comprender. Entonces, eso está directamente con los menores de edad. Ahí es cuando entonces también tenemos la figura del asentimiento. En caso de mujeres embarazadas o que están en lactancia, en la etapa de la lactancia, cuidar de que según lo que se quiere investigar, si esta persona o el producto de su embarazo o el bebé puede verse afectado, por eso es que tienen que ser muy bien delimitados los criterios de inclusión y de exclusión. Si no se tiene garantías de que alguien esté embarazado en el caso de la joven, entonces hay que manejar muy bien con cuáles son cuando son estos grupos en donde, digamos, podemos encontrarnos con una sorpresa y cuidado con las consecuencias. Cuando son personas con cualquier tipo de discapacidad, estamos hablando de las de carácter cognitivo, porque entonces ahí tenemos que recurrir a otras estrategias para garantizar que se están velando por sus intereses. En el caso de ancianos o mendigos, a veces, por lo menos en el área clínica, uno ha apreciado cómo de repente ingresa un mendigo y entonces, bueno, como aparentemente no tiene doliente, pero es que cada uno de nosotros debe de ser su protector, porque somos precisamente profesión de ayuda. Entonces, bueno, con este podemos aprobar esto, con este podemos hacer tal o cual situación. Entonces, tenemos que cada uno de nosotros velar porque eso se cumpla. Cuando son enfermos terminales, entonces hay que cuidar mucho. Hay una película que se refiere muy bien a esto, que es la película Amar la vida. Sí, sí, Amar la vida, con Emma Thompson, en donde de repente, sin el investigador, bueno, no puedo decir si lo hizo a conciencia o no, pero como a través de una conversación y de conocer unos antecedentes, te inducen para que una persona sea parte de una población de estudio. Y en situaciones de emergencia está muy definido en qué situaciones se puede intervenir. Entonces, situaciones de emergencia se reciben, se le da a la persona todos los cuidados, los abordajes, pero eso no significa que se le puede abordar para ingresar a cualquier investigación por el hecho de que esté en tal o cual situación. Ok, pasó, ok, la siguiente. Ajá. Con respecto a la voluntad, las personas recluidas. Esto es algo muy, muy delicado. Particularmente en los países
de tendencias totalitaristas, en donde la persona que está recluida pareciera que deja de ser considerada persona. ¿Sí? Entonces, en esto hay, por lo menos en el área clínica, hay países en donde se decide extracciones de órganos sin importar consentimiento, porque ya se considera que estando en tal sitio, una vez que fallecen, pueden ser. Entonces, no, el hecho de que esté recluida, esa persona jamás pierde sus derechos, antes al contrario. En ese momento, y eso es quizás lo que ha sido objeto de tanta discusión en algunos momentos en nuestro país, es el Estado el que tiene que garantizar la integridad de todos los que están limitados del libre ejercicio de todos sus derechos. Cuando son miembros de cuerpos no deliberantes, como en el ejército. Muchas veces uno, uno lo ha visto, por lo menos se necesita sangre. Vayan al ejército y pidan. Y de repente dicen, bueno, 20 de aquí van. Pero se ha tramitado un consentimiento igualito. Alguien puede en una investigación y decir, yo necesito tantos jóvenes de tal o tal edad, pero de verdad se les está explicando, se está cumpliendo todos los pasos del consentimiento. Esto fue cuando se buscan grandes errores en nuestra historia, como lo que pasó en Estados Unidos, inclusive después de que ya existían estos códigos y estas normas, se utilizaron niños huérfanos, lamentablemente todos eran de raza negra, que estaban en ciertos centros y fueron utilizados en investigaciones sin aplicarle ya, o sea, violentando el no hacer daño, violentando el consentimiento de los que deberían ser, porque por lo menos sí, ajá, ok, que me quedan 5. Entonces, todo eso lo tenemos que tener presente. Cuando son estudiantes, que de repente, yo no lo he visto, pero por lo menos antes era usual que uno viera que el profesor decía, bueno, yo necesito una muestra de tantos jóvenes en tal y tal edad. Y bueno, eso era sin discutir. O cuando es personal subordinado de laboratorio o de empresa farmacéutica. Entonces, todo esto, bueno, ¿cómo será que ni siquiera hoy en día uno puede decirle a un trabajador, tráigame una prueba de HIV? Legalmente no se puede. Ok, entonces, cuando hablamos de la competencia, repetimos a manera de cierre, haber comprendido la información, tener conciencia de lo que está sucediendo, haberse generado los diferentes mecanismos de comunicación suficientes para que la persona haya comprendido y dar opciones para la deliberación. Es que aquí está pasando de todo. Ok, entonces, esto es a manera gruesa, como esto va a ser compartido, no, fíjense, les digo ni lo copien porque esto va a ser compartido. Lo que tiene que tener un consentimiento informado de investigación. Tiene que tener una introducción donde se presenta para qué es el proyecto, cuál es el propósito, quién es el investigador, dónde se va a hacer, la justificación, por qué se va a hacer, las intervenciones, todo detallado, si se va a tomar una muestra, si va a llenar una encuesta, cuánto tiempo calcula usted que va a tardar en responder esa encuesta. Los beneficios, fíjense, cuando es investigación, lo decía Gladys, que no siempre va a haber un beneficio directo para el sujeto de la investigación, pero debe de haber un propósito. Por eso es que desde el punto de vista, toda investigación que no tenga un propósito significativo de verdad para el avance no debería realizarse. Entonces, bueno, es parte, quizás, esa persona decide compartir, quizás, bueno, por un sentimiento de solidaridad.
En todo momento señalar efectos adversos previsibles, molestias, lo que sea, y qué alternativas. Lo importante es que todo esto se haga en un lenguaje claro, sencillo, sin tecnicismo. Recordar que lo que para nosotros es obvio, para ellos puede ser la cosa más difícil. Pero algo muy importante en todo consentimiento informado cuando hablamos de investigación es que tiene que estar bien detallado cuál es el compromiso del investigador. Entonces, yo sé que hay quien dice, y recientemente se dio una discusión, que alguien decía, pero si a mí me llega una encuesta por internet y yo la respondo, es obvio que yo estoy aceptando. No, no es obvio. Tiene que haber una justificación y un compromiso. Y había alguien que a mí me decía, es verdad, yo llené tal encuesta y ahí saben mi nombre, mi edad, saben en dónde, porque fue aplicada en la universidad, sabe dónde estoy. Entonces resulta que si yo digo, si se van a la dirección de extensión de la UCB, solamente el que tiene más de 60 años, ahí hay una sola. Esa soy yo. Entonces me identifican muy fácil. Entonces, eso tenemos que evitar. Y de verdad, esa información que se está solicitando, entonces el investigador siempre debe de comprometerse a que está respetando todos los derechos de esa persona. Y en caso que sucediera algo, ¿cómo sería la recuperación, la indemnización de lo que puede haber pasado? Los compromisos del sujeto, a qué se compromete, cuál es la finalidad y, por otro lado, los contenidos de todas las variables que estén inmersos. Si se está usando placebo, tiene que saber que hay placebo. Si es un estudio de doble ciego, tiene que saberlo y explicarle para que entienda qué es lo que se le está, en lo que se está involucrando. Ok. El, eh, el investigador busca respetar, informar, busca definir muy bien los compromisos de las partes, evita al máximo la incertidumbre y el miedo, el cual siempre está presente, promueve la confianza, evita el fraude y la coerción, protege a todos de daños. Aquí entraría el principio de justicia. Yo puede ser que me haya de precaución, puede ser que yo haya iniciado un estudio y en el transcurso voy encontrando elementos que me llevan a revisar y debo de ser lo suficientemente responsable para decir, ya va, me detengo, reviso de nuevo antes de seguir. Promover la justicia y la equidad, documentar todo y cumplir con todos los requisitos éticos y legales. Ok, estas son las partes que debe tener un formato. Aquí están detallados. Lo mismo que les señalé 2 láminas antes, debe tener el título, la institución, la sede, quién es el investigador, y eso inclusive dónde se le ubica, cómo, inclusive el comité de ética que dio la aprobación, a qué se le está invitando a participar, qué se van a hacer con esos resultados, verificar, dar todos los detalles de lo que se está haciendo y que la persona tenga claro por qué se le ha seleccionado, cuál va a ser su participación, los riesgos, lo que ya les había planteado. ¿Ok? Paso esta porque ya se me terminó. Este es un modelo de lo que sería el consentimiento informado. ¿Ok? ¿Cuándo podemos prescindir? Y ojo con esto. Vamos a suponer, yo prescindo de un consentimiento informado si es un estudio retrospectivo, pero tiene que haber un aval de un comité de bioética y un aval de los representantes de esa institución, porque tienen siempre que garantizar que se cumplan todos los aspectos. Cuando son estudios de cortes con poblaciones muy grandes, en investigaciones con tejidos almacenados, pero nunca cuando son estudios con ADN,
y cuando afecta la validez de la investigación. Si yo voy a hacer una investigación donde voy a observar a una población, yo primero la observo y luego le pido su, su aval. Si la persona acepta, conservo eso. Si no, debería eliminar.